Momento de la sesión 2 de la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar. Les voy a mostrar este material, que es un Excel, que puede sernos útil para poder fortalecer el establecimiento de metas, y en colectivo nos puede servir para poder anticiparnos al diseño de las metas y fortalecer nuestra habilidad para hacer el cálculo de indicadores. Les invito a que se queden para que vean estos materiales. Pues comencemos con la presentación de la sesión número 2 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Bien, en esta sesión número 2, lo que vamos a realizar es un ejercicio para poder identificar con mayor claridad los ámbitos de la gestión del programa escolar de mejora continua, siendo uno de los preceptos más importantes del arranque de cada uno de los ciclos escolares previos. Definimos cuáles son las prioridades a atender y establecemos cuáles son los planes de acción que en colectivo pensamos que pueden ayudarnos a eliminar las problemáticas, ¿no? A disminuir los efectos de esas problemáticas en el aprendizaje de los estudiantes. Y adicionalmente vamos a conocer temáticas de la autonomía profesional y curricular, que son elementos que van a venir de la mano del nuevo planteamiento de plan de estudios. Y bueno, sin más, eso lo estaremos revisando en estas diapositivas. Miren, primero, esta sesión 2 establece como propósitos centrales, como decíamos, que los profesores reconozcan la articulación que existe entre estos ámbitos de la gestión escolar, que a la postre pues nos sirven para poder, bajo un análisis muy certero de un diagnóstico integral, estableceríamos nuestras prioridades a atender en nuestro programa escolar de mejora continua. Y adicionalmente vamos a reflexionar sobre la toma de decisiones y los factores que inciden, como les decía, en la autonomía profesional y curricular. Son las dos grandes temáticas, digamos, y establecen los propósitos de esta segunda sesión de la fase intensiva. Los productos que vamos a obtener son 3. El listado de tareas y responsabilidades para completar el diagnóstico integral de la escuela, la tabla comparativa razones para ejercer mi autonomía curricular y, por último, un esquema que viene al finalizar la sesión. Vamos a completar un esquema llamado Mis acciones como docente con autonomía. Una vez que establecemos esos 3 productos a obtener, recuerden que trabajamos por 2 momentos cada una de las sesiones. El primer momento de esta segunda sesión la vamos a referir hacia el diagnóstico integral de la escuela. Es importante que cuando trabajemos el diagnóstico hagamos un análisis muy certero de las problemáticas que aquejan la vida escolar, que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Hablamos en la primera actividad de hacer esta perspectiva integral del programa escolar de mejora continua. Vemos aquí lo que repasaremos en este primer momento: los ámbitos del programa escolar de mejora continua. Aquí vamos a realizar un análisis de un ejemplo de una problemática y vamos a tratar de analizarlo a la luz de los 8 ámbitos de la gestión, de los cuales luego tradicionalmente pues hacíamos nuestro diseño del programa escolar de mejora continua. Y ahora en la guía pues bueno, nos piden que seamos todavía más analíticos en si esas problemáticas y el planteamiento de esas acciones a la luz de los 8 ámbitos de la gestión en verdad están construyendo un programa escolar de mejora continua que esté directamente referido a la problemática, o si nos vamos perdiendo en el camino en la elaboración de ese programa escolar de mejora continua, que terminemos haciendo un proyecto escolar más referido hacia un asunto administrativo, más que una oportunidad, un vehículo para poder disminuir las problemáticas que afectan a nuestros estudiantes. Entonces, este análisis lo vamos a hacer en este primer momento. La primera actividad eso nos marca. Y luego vamos a pasar a una segunda actividad donde vamos a avanzar hacia el diagnóstico integral de la escuela. Y aquí es importante porque nos hace referencia a que traigamos aquí a la mesa
esos resultados, esas posibles problemáticas que tenemos en la escuela, y se hace la recomendación que se comience a hacer este análisis de manera muy puntual, a pesar de que tendremos todavía los meses de septiembre y octubre antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, para que realicemos la sistematización de la información. Vamos a definir cómo involucrar a los estudiantes y a las familias, ¿no?, para la participación. Redactaremos el diagnóstico, les decía yo, de una manera todavía más completa, que sea muy centrado, muy aterrizado, para que no sean propuestas de programa escolar de mejora continua con actividades irrealizables, ¿no?, alejadas de la realidad. Y vamos a integrar una comisión, llegado el momento, de septiembre-octubre, que definimos en esa sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Definimos la integración del PEMSE. Ahí vamos a definir una comisión para que le haga los ajustes y le pueda dar sentido a la información que recabamos en colegiado de ese diagnóstico, ¿no?, que donde partimos para definir nuestros objetivos y eventualmente vamos delineando las actividades a realizar. Bien, entonces hacemos una proyección del PEMSE, como les decía, para la primera sesión ordinaria, y esta elaboración del programa escolar de mejora continua tendrá que ser a partir del análisis de las problemáticas que identifiquemos como prioritarias. Recordando que la razón de ser del programa escolar de mejora continua, junto con el Consejo Técnico Escolar, pues bueno, tiene que ver con obtener el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes. Entonces, tendríamos que centrar nuestro análisis en si efectivamente las problemáticas prioritarias que estamos tomando como base para elaborar este PEMSE efectivamente está orientado hacia fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y alcanzar el máximo logro posible de los estudiantes. Eso lo haremos en la primera sesión ordinaria del CTE, que, como les decía, bueno, tendríamos septiembre y octubre. Y aquí, bueno, nos hace referencia a eso. En este preciso momento es sentarnos a observar nuestros resultados, el contexto, el entorno, y tratar de traer a la mesa las problemáticas que aquejan nuestra escuela y hacer un diagnóstico integral de una manera muy certera. Y enseguida llegamos al momento 2. En el momento 2 vamos a realizar el acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. Es importante que cuando lleguemos al aspecto de la autonomía curricular y profesional, quiero puntualizar una sugerencia. Dependiendo del alcance que ustedes pudieran tener, les quiero hacer una sugerencia. Si en el colectivo ya está fortalecida la idea de la elaboración del programa escolar de mejora continua a través de la definición de problemáticas muy bien explicitadas, tendemos la definición de objetivos, de las metas, creo que ahí podemos pasar al momento 2. Pero si en su Consejo Técnico Escolar tienen todavía algunas dudas para la definición de las metas, de los indicadores y las fórmulas de los indicadores, les sugiero un material, y aquí quiero hacer la pausa. Quienes crean que este material les puede servir, tiene que ver con el momento 1. Si no, pues bueno, sería útil que pasáramos al momento 2. Bien, supongamos que es un consejo técnico que sí tiene necesidad de fortalecimiento, hay área de oportunidad en la definición del programa escolar de mejora continua. En la segunda sesión, en este primer momento que acabamos de observar en el material, nosotros tenemos que definir las problemáticas que aquejan a nuestros estudiantes. Decíamos, bueno, esas problemáticas que aquejan la institución más que a los estudiantes, aunque pueden derivar en ellos, pero como institución analizamos las problemáticas y que eso está afectando el rendimiento de nuestros alumnos, no está garantizando el máximo logro de aprendizajes. Y entonces podemos detectar, pues bueno, varias situaciones de las cuales podemos definir como prioritarias. Aquí lo que tengo en este material es una forma de puntualizar cómo podríamos definir una meta en específico, una meta cuantificable, como la naturaleza de la meta es,
y que en esas circunstancias pudiera facilitarse el seguimiento y la evaluación final de esa meta en virtud de una problemática específica. Siendo concreto, por ejemplo, imaginemos, yo les propongo la realización de estos ejercicios de ejemplo bajo dos modalidades. Yo le llamo modalidad por reducción y la modalidad por ampliación. ¿Cómo es cada una de ellas? Por ejemplo, cuando yo quiero definir una meta por reducción, estoy hablando que ocurre algo y yo lo voy a referir a las habilidades esenciales que monitoreamos a través del CISAT. Por ejemplo, si yo estoy con cálculo mental y puedo identificar que nuestros estudiantes están teniendo una dificultad para fortalecer sus habilidades de cálculo mental, pues bueno, aquí ya tengo una problemática que aqueja a la escuela. Y en la sesión vamos a tratar de encontrar cuáles son las posibles causas de que esto suceda, ¿no? Para poder establecer propuestas de mejora. Pero aquí es importante que pudiéramos escudriñar cuál es el problema y poder monitorearlo en todo momento. Y para eso es este ejemplo. Si yo tengo como habilidad a mejorar el cálculo mental, aquí en este formato auxiliar lo que hacemos es lo siguiente. Imaginemos que ya aplicamos una evaluación diagnóstica y nos dimos cuenta que hay en nuestra escuela un total, digamos, 80 alumnos que se encuentran en el nivel requiere apoyo. Este tipo de diseño de metas le llamo por reducción porque estamos hablando que quiero conseguir que estos alumnos pasen al siguiente nivel de desempeño. Son alumnos que están en el nivel inferior de la escala. Están en requiere apoyo 80 estudiantes. Y quiero movilizar de esos 80 estudiantes qué porcentaje al siguiente nivel. Es decir, quiero reducir la cantidad de alumnos que se encuentran en el nivel requiere apoyo. Y lo que hago es elegir qué porcentaje realista podríamos alcanzar. Queremos reducir, no sé, un 60%, ¿te gusta? 40%, ¿te gusta? ¿Sí? Okay. Tú defines un porcentaje realista. Tengo 80 niños en el nivel requiere apoyo y quiero conseguir que el 40% de estos estudiantes se movilice al siguiente nivel de desempeño, ¿no? Que serían en desarrollo. Eso quiere decir que yo tengo 32 alumnos por movilizar de esos 80. Y eso ya me está definiendo el porcentaje de la meta que marcamos aquí como un 40% de la movilización de esos alumnos. Y ya marqué una cifra objetivo que es 32 estudiantes, que va a ser nuestra cifra que vamos a tener en mente. Y tenemos que consolidar 32 estudiantes que se movilicen al siguiente nivel de desarrollo. Y entonces aquí lo que yo haría es monitorear cada uno de los periodos diciendo cuántos niños lograron efectivamente trasladarse de este nivel de requiere apoyo hacia el siguiente escalón. Imaginemos que en el primer periodo logramos hacer que 15 estudiantes pasen al siguiente nivel. Recordando que yo definí que de esos 80 quería movilizar 40%, eso representa 32 estudiantes y 15 estudiantes lo lograron en el primer periodo. Eso quiere decir que yo llevo un porcentaje de avance de la meta del 47%. Si para el segundo periodo yo logro que sean 22 estudiantes, ya no había 15, ahora hay 22 estudiantes que lograron movilizarse de requiere apoyo hacia el siguiente nivel. Eso quiere decir que la meta en este momento está en un nivel de cumplimiento de 69%. Y si al cierre del tercer periodo yo logro hacer que 37 estudiantes, ¿no?, logren hacerlo, entonces la meta está rebasada incluso del 100%, porque mi meta objetivo era un 40% de los estudiantes que están en nivel de requiere apoyo y logré cumplir esa meta. No solo llegué a los 32, sino llegué a 37. Imaginemos que nos quedamos en 31. Bueno, me quedé cerca de la cantidad objetivo que pusimos, que era 40%, que representaba 32 estudiantes, movilizarlos hacia el siguiente nivel. Y entonces me quedé en un cumplimiento de la meta del 97%.
Este tipo de acciones, que es hacer cálculo de fórmulas de indicadores, es algo que tradicionalmente no ha quedado demasiado claro y termina siendo uno de los elementos por los cuales el programa escolar de mejora continua, en la evaluación parcial y en la evaluación final, no termina siendo del todo claro para las escuelas, porque valoramos el cumplimiento de las actividades y no el cumplimiento de las metas, como debería ser lo correcto. En este otro ejemplo es exactamente lo mismo, no voy a ser como tan extenso, pero este tipo de diseño de meta es por ampliación, es decir, de algo que ya tengo quiero ampliar ese universo. En el caso anterior quería reducir los alumnos en requiere apoyo. Imaginemos que ahora es al revés. Yo quiero fortalecer la habilidad igual de cálculo mental, pero ahora me estoy basando en la cantidad de alumnos que están en el nivel avanzado, no en los de requiere apoyo. Tengo el nivel avanzado, no sé, dependiendo de los alumnos que ustedes tengan, imaginemos que hay, no sé, 115 alumnos de un universo, no sé, de 600 alumnos. Hay 115 alumnos en la escuela que están en un nivel avanzado y queremos aumentar esta cantidad de alumnos. ¿En qué porcentaje? Bueno, queremos al menos un 30% de los estudiantes de la escuela, ¿no? 20% si tú quieres de los estudiantes de la escuela, que nosotros esperaríamos ampliar esta cantidad de alumnos en nivel avanzado, ¿no? En cuanto tú elijas un porcentaje a lograr, bueno, se calcula la cantidad de alumnos en base a los que hay, en base a tu meta. Se define la cantidad de alumnos, que es el objetivo de alumnos a lograr que se movilicen al nivel máximo, ¿no? Y amplíen el universo de alumnos con nivel avanzado. Y el ejemplo es similar al anterior, solo que ahora, como puedes darte cuenta, es para ampliar la cantidad de estudiantes. Y aquí estamos hablando que, bueno, ejemplo, niños que avanzaron al siguiente nivel, a este nivel avanzado, si lo logramos con 10 en el primer periodo, bueno, ya llevamos al 43% la meta. Si en el segundo periodo ya fueron 15 los alumnos, ¿no? Se van sumando. Si se van acumulando, no es 10 más 15, ¿no? Eran 10 en el primer periodo, ya son 15 en el segundo. Y en el tercer periodo, pues llegamos a 22 alumnos. Nuestra meta se cumplió en un 96%, ¿no? El nivel de cumplimiento de la meta. Nuestra meta era aumentar en 20% la cantidad de alumnos en este nivel avanzado. ¿Sí? ¿Cierto? Aumentaron un 20% esa cantidad de alumnos. ¿Y cómo voy a medir si logré o no logré la meta? Bueno, haciendo este cálculo de indicador, como te decía, que es una regla simple, el universo de alumnos que alcanzan ese nivel de competencia máximo entre los cantidad de alumnos por 100. Y esta fórmula de cálculo de indicador, pues bueno, nos puede auxiliar a que desde esta sesión segunda de la fase intensiva podamos tener claridad respecto al diseño de las metas para que no nos desvirtuemos. El objetivo y la meta son muy claros, qué es lo que queremos lograr, y ya el diseño de actividades que podemos integrar al programa escolar de mejora continua, pues bueno, sí ya es de libre albedrío de todo el colectivo, pero tendría que fijarse específicamente en lograr estos números, ¿no? Bien, entonces, esta parte es como un paréntesis para todos aquellos que de alguna manera tuvieran esta necesidad. Quienes no, bueno, regresamos después de este paréntesis a nuestro momento 2, donde ya después de haber analizado nuestro diagnóstico y poder identificar algunas problemáticas, traemos el precepto de que septiembre-octubre vamos a culminar nuestro PEMSE. Pasamos al momento 2, que se refiere al acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. En estas secciones de lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Vas a tener como primera actividad tomando decisiones, ejerciendo autonomía. ¿Qué es lo que vas a hacer? Se van a presentar unos materiales, unos esquemas, donde se habla acerca de la autonomía. Y vamos analizando los esquemas, los vamos compartiendo.
Y posteriormente vamos a resolver de manera individual preguntas que se derivan de ese análisis. Todo tiene que ver con la autonomía profesional, que implica en el papel de reinventar mi práctica como docente, que debo tomar en cuenta para contextualizar los procesos formativos que llevo a cabo y cómo ejerzo la autonomía como docente respecto al currículo vigente. Enseguida se nos plantea un esquema como el que ven actualmente. Del lado izquierdo tenemos la autonomía curricular, del lado derecho la autonomía profesional, y se nos pide que hagamos un análisis de la convergencia que hay entre estos dos elementos, cómo es que en un momento determinado pueden coincidir tanto la autonomía curricular como la profesional. Y cuando hagamos este análisis, vamos a pasar a la actividad 2, que es reconociendo mi autonomía profesional y curricular. Aquí vamos a tener una organización, bueno, por equipo. Ya saben que esto es dependiendo de la cantidad de docentes que hay en el colegiado, y vamos a dialogar en torno a preguntas que se van a contestar de manera individual. Están enlistadas aquí nuevamente: ¿cómo ejerzo mi autonomía profesional? ¿Qué implica? ¿Qué estrategias llevo a cabo para ajustar mi práctica a las necesidades del contexto? ¿Qué aspectos suelo tomar en cuenta para contextualizar los procesos formativos? ¿Y qué tanto ejerzo esa autonomía como docente respecto al currículo, ¿no? ¿Qué tanto lo adapto de manera particular según las necesidades del entorno, de las características de los niños, de mi escuela, del contexto? Y ahora vamos a identificar esas razones que me han llevado a ejercer la autonomía curricular. Dialogamos en equipos y luego hacemos en plenaria. Y se plantea esta pequeña tabla para que la hagamos. Y aquí es necesario puntualizar que justo una de las propuestas significativas de este plan de estudios 2022 es reconocer como profesionales la decisión que tenemos y bueno, el derecho hasta cierto punto que tenemos para decidir sobre el currículo. Es decir, que aunque está delimitado en el propio plan, pues bueno, finalmente quien lo aterriza según el contexto y según las necesidades es el propio docente. Y según la realidad en la que se enfrenta, con sus recursos, con sus limitaciones, con sus bondades, cada uno de los docentes tiene esa facilidad para hacer esa adecuación, ¿no? Bien, sabemos que eso ya lo hacen, dice la guía. Ahora es el momento de reconocerlo y fortalecerlo conjuntamente. Y aquí en la actividad número 3 tenemos el posicionarme como docente autónomo, que ya es un análisis más personal, que implica que hagamos esto. Tenemos dos alternativas. Podemos observar el video de YouTube que viene marcado en el enlace, o de aquí en el propio material, en la parte derecha ustedes ven el esquema, donde nos habla acerca de la autonomía curricular y la autonomía profesional. Y viene especificado respecto a la función docente, que es la función central que vemos en el esquema, cuáles son esos aspectos que tienen que ver con la autonomía. El docente dialoga, ¿qué representa eso? Adapta, ¿qué representa? Orienta, acompaña, enseña, integra, propone, forma. Entonces, todo esto que vemos en el esquema también lo vamos a poder ver si tenemos acceso al video. Lo podemos ver aquí. Aquí viene el video. Voy a dejarlo solo unos segunditos. Autonomía profesional y curricular para las prácticas docentes de enseñanza y aprendizaje del nuevo Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Actualmente estamos en un periodo de transición curricular hacia la propuesta de educación de la nueva escuela mexicana. Esto implica oportunidades y retos para brindar una educación democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia, como lo establece nuestra Carta Magna. ¿Qué es la autonomía profesional y curricular? Es la libertad que tienen maestras y maestros para decidir y ejercer la dirección de su práctica docente en el aula, además de intercambiar sus experiencias docentes con la comunidad educativa y crear relaciones con las personas en un contexto sociocultural. Bien, en el video, como les decía,
se va a ir profundizando en estos elementos, que quienes no tengan la posibilidad de ver el video, pues bueno, el esquema viene con la información en sustitución de ese video. Y la actividad final pues va a ser que hagamos una reflexión personal y que podamos definir bajo este esquema cuáles son las acciones que como docente yo tendría que hacer, cuáles son aquellas que me falta hacer, cuáles son aquellas que acabo de reflexionar que no estoy teniendo demasiado en cuenta y que necesito hacer para fortalecer la autonomía. En cuanto a lo que se refiere a dialogar, ¿qué necesito hacer? Recordando que los tenemos presentes en este esquema. Dialoga con las y los estudiantes y los demás integrantes de la comunidad educativa y social. ¿Eso lo hago? ¿No lo hago? Entonces aquí, en este primer aspecto, ¿qué necesito hacer para que yo pueda cumplir con este aspecto, con esta acción de la autonomía? En adapta, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito fortalecer o cambiar para que también se cumpla? Y en cada uno de ellos. Y al finalizar, de manera voluntaria, dice nuestra guía, podemos, quien así lo decida, compartir sus reflexiones sobre lo que se generó en esta actividad. Y este sería el último de los productos. Entonces, esto, compañeros, se constituye como el contenido de la sesión número 2, los 2 momentos en los que está integrado. Espero que les sea útil. En la descripción del video van a encontrar tanto esta presentación de la sesión 2 como el auxiliar para metas si es que quieren hacer un ejercicio complementario, y esta parte de la guía de la fase intensiva para que, bueno, si quieren tomar el archivo original de la SEP, también lo tengan de referencia. Nos vemos en el video de la sesión 3. Cuídense.